Otro 4 de febrero de 2024, 32 años de el golpe fatídico que hizo saltar a la fama a Hugo Chávez y que puso en jaque con el tiempo al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Uno de los protagonistas de ese día ha tenido la amabilidad siempre de conversar cada vez que lo requerimos para aclarar asuntos relacionados a la fecha. El vicealmirante Mario Iván Carrato Molina nos ha permitido volver a conversar con él para hacer más que una repetición de lo ya dicho, una revisión, un balance o una autopsia, como él mismo lo ha dicho, de eventos que han ocurrido a lo largo del tiempo, cosas que se confirman cuando pasan 32 años y elementos que se reafirman. A 32 años del golpe del 4 de febrero del año 1992, hoy programa especial con el vicealmirante Mario Iván Carrato Molina, quien fuese el jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez para aquel momento. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Para quien no se haya dado cuenta, este planeta quedó al mando de criminales. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Gracias por sumarte y por estar sentado de ese lado de la pantalla siendo espectador de nuestro programa. Le debemos agradecerle de forma muy especial a todos aquellos que nos hacen el honor y el privilegio de convertirse en parte de la comunidad de apoyo económico de este programa. Nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf, son los que permiten que sigamos haciendo el trabajo que debemos hacer para que este programa continúe al aire y además de eso, todos los contenidos de este canal. La mayor recompensa es permitirnos seguir haciendo este programa para que quienes no pueden pagar el Patreon lo puedan ver, lo puedan seguir viendo de forma gratuita a través de YouTube, a través de Facebook. Gracias a los que se suman a nuestra cuenta en Facebook. También ustedes son parte de esta comunidad y le agradecemos muchísimo por ayudarnos a crecer. No te olvides darle me gusta a los videos y suscribirte al canal. Activar las notificaciones te permite saber cuando estamos en vivo y cuando estamos estrenando. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote una y otra vez. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar a tu país no los verás salir. Y además de eso, te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Chacho. Y seguimos. Han pasado 32 años desde aquel momento en que Carlos Andrés Pérez regresa del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y se encuentra nada más y nada menos que con la noticia o con el evento de la ocurrencia de un golpe de Estado. El vicealmirante Mario Iván Carrato Molina nos ayuda a poner siempre las cosas en contexto cuando conversamos con él. Hay otros protagonistas que también nos han permitido conversar al respecto. Pero de forma bien particular llama la atención cómo el vicealmirante Mario Iván Carrato Molina cada año hace una actualización de la opinión y de las afirmaciones en función de cosas que se van confirmando con el paso del tiempo. Una de las cosas interesantes en medio de todo esto es saber que en realidad el golpe no fue el 4 de febrero, el golpe fue el 3. Que había un número de unidades comprometidas mayor que el número que participó. Que hubo acciones particulares del bando golpista que los llevó al fracaso. Que hubo una serie de golpes de suerte que ocurrieron esa noche que permitieron que Carlos Andrés Pérez se salvara en 5 ocasiones de ser capturado o asesinado en realidad. Y que los cabecillas de la asonada eran en realidad bastante ineptos
Y eso creo que ha quedado claro con el paso del tiempo. Sin embargo, ineptos desde el punto de vista militar, pero muy buenos para la maldad. Lograron pasar de ser, y eso nos lo cuenta el vicealmirante en nuestra conversación, de ser unos subalternos actuando en un plan mayor que empezó a andar y no pudieron echarlo atrás, pasaron a sacar del medio a los que eran sus jefes y convertirse en los dueños del país. Suena truculento, pero las cosas, cuando sumas y restas, te encuentras con asuntos bien particulares. ¿Qué termina ocurriendo con el paso de los años? Con el paso de los años termina ocurriendo, y creo que es necesario decirlo. Yo tenía 11 años cuando ocurrió el 4 de febrero. Tengo edad para recordarlo. Pero mis hermanos eran de muy corta edad. Uno tenía 4, otro tenía 2. Mucha gente ha nacido después del 4 de febrero. Muchos han nacido después de la llegada del chavismo al poder. Y no se enteran ni están al tanto de saber qué fue lo que ocurrió en realidad. Y yo creo que de aquí parte la importancia de seguir haciendo el relato necesario de las cosas que ocurrieron. Yo estoy cansado de decir y repetir que creo más conveniente decir la verdad que decir cosas que busquen que la gente le dé like o visualizaciones. Si me van a ver, que me vean por decir la verdad, no por decir mentiras. Y si nos sirve el relato histórico para hacer entender por dónde van todas estas desgracias, creo que es necesario seguirlo haciendo. En medio de toda esta situación, hemos vivido el día 2 de febrero, el 25 aniversario de la llegada de Hugo Chávez al poder. Estamos por cumplir 32 años de la ocurrencia del golpe del 4 de febrero del 92. Se van a cumplir dentro de algunos días 41 años de la ocurrencia del famoso Viernes Negro del 18 de febrero del año 83. Se van a cumplir también 24 años, 30 años se van a cumplir. Imagínense. 30 años se cumplieron de la llegada al poder de Caldera, por lo tanto se van a cumplir 35 años de los sucesos del 27 de febrero del año 89. O sea, estamos hablando de una serie de situaciones que cuando te pones a revisarlas, llegas casi que a tenerle miedo a febrero, porque parece que febrero es un mes bastante trágico. Pero más allá de todo eso, amigas y amigos, creo que es necesario escuchar la palabra esclarecedora y la voz orientadora del vicealmirante Mario Iván Carrato Molina, con quien puede usted estar o no de acuerdo, pero lo que no podemos escamotearle es su resistencia a dejar que se olvide lo que ocurrió el 4 de febrero y su insistencia en dejar claro quiénes fueron, dónde estaban y qué hicieron los responsables de que ocurriera el 4 de febrero. A continuación, nuestra conversación con el vicealmirante Mario Iván Carrato Molina. Creo que ya está trillado decir que parece ser que todo el mundo sabía que venía una conjura, o por lo menos todo el mundo sabía que había unos tipos conspirando, y la gente se sabía los nombres y los apellidos, los más enterados. Sabían que había un tipo llamado Chávez Frías, sabían que había un tipo llamado Arias Cárdenas, sabían que había un tipo llamado William Izarra, sabían que había unos tipos que habían pasado toda su vida conjurándose y todo aquello. Mi pregunta es en este sentido: ¿cuándo, Mario Iván Carrato, en la jefatura de la Casa Militar, cuándo le llegó con fuerza la información de que iba a venir un cuartelazo, de que iba a venir una acción? Me llegaba con informaciones de inteligencia que me pasaban algunos comisarios retirados de la DICIT por escrito, a mano, no lo firmaban. Yo recibí 17 informes, inclusive con nombres y apellidos de los que estaban involucrados alrededor del palacio, alrededor del poder, no tanto del ejército o de las Fuerzas Armadas. Pero el presidente no es que sabía, sino que el presidente tenía una intuición. Y cuando él hablaba con el alto mando, porque yo ingresaba a casi todas las reuniones por mi necesidad de conocer. Yo no estaba invitado, pero yo iba, coleado, diría el presidente, pero yo me sentaba en mi posición frente al presidente, pero a escuchar lo que se estaba manejando ahí.
Y así lo hacía casi siempre. Y cuando no iba, le decía al edecán, anótame las cosas importantes que tú escuches para yo tener una referencia al hablar con el presidente. El presidente no me recibía casi nunca. Y entonces yo me sentí incómodo, porque no había una comunicación fluida entre él y yo. Aunque le decía las verdades y él me escuchaba, me decía, coño, es que usted es muy militar. Digo, no, presidente, yo soy militar. Ni muy ni poco. Yo soy militar, esa es la formación desde los 11 años en el liceo militar. Entonces, mi conducta era rechazada y era apartado, pero inclusive por los mismos edecanes. El subjefe de la Casa Militar no quería que los edecanes me informaran a mí. Le dije, mira, tú estás equivocado, el general Paredes Niño. Tú estás equivocado. El comandante de la Casa Militar soy yo y las novedades las recibo yo, no tú. Tú te encargas de la parte personal y administrativa, pero el comando de la Casa Militar, la política de seguridad, el empleo de los edecanes, de la escolta civil y la seguridad presidencial y de la familia es mía, es mi responsabilidad y no la suelto. Así que encárgate de tu asunto. Muchos problemas ahí. Los comandantes de fuerza metidos en manejar los edecanes, pidiendo la información a los edecanes dónde estaban. Entonces yo decía, esta necesidad de información de estos señores a ese nivel político y militar, ¿qué es lo que pretenden? Pérez iba para Orchila, yo lo acompañaba casi siempre, y de repente llegaba una avioneta privada, un avión privado, el comandante del ejército, hablaba con el presidente, y yo no lo dejaba hablar, no le daba la audiencia al presidente, yo estaba ahí, no era mi trabajo, pero yo estaba ahí y me daba cuenta que era un abuso de estos señores, civiles, banqueros, periodistas. Pérez no podía descansar, porque en todas partes, en Turiamo eran donde no iban casi porque la carretera es muy peligrosa y muy lejos. Pero a Orchila llegaban los aviones todos los fines de semana, 4 o 5, hasta lanchas de turismo. Entonces, es un cargo donde tú tienes que manejarte con tanta habilidad. Es como si estuvieras caminando sobre un piso de vidrio, porque te cortan en cualquier momento. ¿Cuál fue el principal enemigo de la labor que usted estaba desplegando como jefe de Casa Militar? Es decir, ¿a quién identificó usted o a quiénes, como una figura o como una institución que no le permitía a usted hacer el trabajo que tenía que hacer? Indiscutiblemente que el ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa en mi primer año fue el almirante fallecido Jurado Toro. Me dijo, Carratú, baja ese cargo porque tú te lo ganaste y necesitamos un oficial de comando naval al lado del presidente. Él quiere un hombre de la flota, preferiblemente comandante de fragata. Yo había sido comandante de fragata y me designa. Además estaba en la escuela naval. ¿Por qué poner a un oficial naval en un cargo que había sido hasta entonces una cosa prácticamente exclusiva del ejército? Porque el ministro decía y me dijo a mí que ese era un cargo secuestrado por el ejército y generalmente la imagen y la actitud y el comentario y la política militar era del ejército, que es diferente a la aviación. Quiere decir que ya allí podríamos decir que había una pugna entre las fuerzas y que su nombramiento fue parte de esa pugna, ¿no? Siempre la hubo. Siempre la hubo. Y ahora debe ser más. Obviamente, entonces, hay que dejar claro que el nombramiento de Mario Iván Carratú como jefe de la Casa Militar, siendo un oficial de la Armada, no debe haberle caído bien para nada a los oficiales del ejército. Claro. Y en la primera reunión que tuve yo con los edecanes para conocerlos, que son 2 del ejército, 2 por fuerza, pues son 8, y un estado mayor, me dijeron, es que este es un cargo para un oficial de tierra. Ustedes los marinos no tienen nada de conocimiento de civil. Y bueno, yo vine a administrar un cargo donde tengo los recursos policiales, de inteligencia y militares para la función que me corresponde desempeñar. De todas maneras, esa es una decisión del presidente como comandante en jefe y yo la estoy asumiendo. Y ahí corté una serie de problemas que había internos en la Casa Militar, que inclusive me querían presionar para que me fuera, para que saliera del cargo. Y hablé con el ministro de la Defensa, Jurado Toro, y me dijo, Carratú, tú no te puedes dejar arrastrar por la marabunta. Hazte sólido. Tú estás en el puente de mando de una unidad militar y tú no puedes claudicar ahí. Fíjate que en el primer viaje para Perú, a mí me quitaron el puesto en el avión presidencial. Yo me tuve que ir en la poseta sentado para Perú porque me quitaron el puesto. El ministro se dio cuenta
Me dijo, Carratú, última vez que tú permites que te echen esta vaina. A partir de ahí, a mi puesto le puse mi nombre y le dije a la aeromoza y al comandante del avión, ahí no se sienta nadie. Porque son tipos asomados, oportunistas, coleados, que prevalecen el poder que tienen por la cercanía con el presidente o el cargo político o empresarial y se meten en el avión coleado. Inclusive los pilotos se rotaban para cobrar los viáticos. De un momentico, aquí vuelan los pilotos designados para el cargo del grupo 4, que no quiero piratas metidos. Y así, yo empecé a cortar vicios. Y me disculpan que diga esto, que no quiero hablar de mi persona, pero yo tuve que empezar a cortar vicios porque era un problema. En los carnés de Casa Militar, habían 8,000 carnés en la calle firmados por mí, con un sello, con mi firma. Entonces le dije, mire, presidente, yo voy a suspender esto, suspéndelo. Pero cuando lo suspendí, también le quité el carnet de Casa Militar a la casona. Y yo le dije a la primera dama, usted no necesita carnet de Casa Militar, usted es la primera dama. Usted a todas partes la reconocen y saben quién es usted. En cambio, el resto de la casona, que no es militar, yo no puedo otorgarle un carnet de Casa Militar porque no es Casa Militar. Y se los quité. Eso fue otro rollo. Después los gastos en el avión presidencial, 3, 4 millones en bebida. Corté los gastos en el avión presidencial y en los aviones que utilizaba la primera dama. Me reclamaron que yo le estaba cortando la libertad a la primera dama. Me pedían dinero a costa del Estado. Yo dije, no, aquí me firmo un recibo si quiere dinero. Los cheques salían a mi nombre mío, pero yo los entregaba en efectivo la primera vez. La segunda vez dije, no, un recibo, fírmeme aquí. No me quiso firmar, no le di el dinero. Yo tuve demasiados problemas ahí, demasiados enfrentamientos que yo solventé, yo pienso, con la dureza de carácter y con la misma manera de que soy marino y que no estoy acostumbrado a guabineos. Ahora, el presidente, hay una imagen que el país tiene del presidente Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez fue director general del Ministerio de Relaciones Interiores en los tiempos duros de la guerrilla. Fue ministro de Relaciones Interiores de 2 gobiernos. Fue un hombre que políticamente actuó en la clandestinidad. Fue, desde el punto de vista político, formado por a la sombra de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de toda esta gente. Había sido ya presidente una vez y se le tiene como un hombre experimentado, como un hombre zamarro, como un hombre sagaz. ¿Qué le pasó a Carlos Andrés Pérez? Cuando usted hacía esas cosas, Carlos Andrés Pérez no sabía lo que pasaba. ¿Qué tan informado estaba el presidente Pérez de las cosas que ocurrían en el palacio, que era donde él gobernaba? Él sabía, por ejemplo, si había quiénes eran los que estaban en la casa militar, quiénes eran los que estaban en tal oficina, si había algún oficial arrestado, él lo sabía. Esos detalles, él estaba al tanto de eso, o Carlos Andrés Pérez estaba dedicado a la proyección internacional. Si estás en Estados Unidos, ya sabes que existe la palabra taxes. Sin miedo a los taxes, con AMBS Accounting and Taxes. Jorge Rojas y el equipo de AMBS te ayudan a marcar la diferencia en todo lo referente al pago de impuestos personales y empresariales, contabilidad, nómina, finanzas personales y familiares. Organiza bien tus finanzas en Estados Unidos con AMBS Accounting and Taxes. Cuentas claras, negocio brillante, contabilidad, impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. AMBS Accounting and Taxes. No. El presidente Pérez estaba al tanto de todo. Inclusive cuando hubo una vez que detuvieron en el regimiento a unos soldados, unos miembros del regimiento. Él me dijo, mira, almirante, váyase al regimiento y averígüese qué pasa con los 3 soldados que están detenidos. Me sorprendió. Yo fui al regimiento, en efecto, habían 3 soldados. Entonces le dije al comandante del regimiento, el general Marín, fallecido, libéralo y me trae un informe de lo que pasó con esos muchachos. Porque tú no tienes autoridad para meterlos presos, tú no eres juez y meterlos en un calabozo. Eso no puede ser. Y el presidente lo sabe. El presidente sabía las maniobras de los edecanes y me lo decía muchas veces con nombre y apellido. El presidente sabía que había una conspiración, un rumor creciente, y yo le dije al presidente, mire, en la Fuerza Armada hay un problema de indisciplina creciente. Todos los coroneles retardados, por X circunstancia, están molestos con el gobierno.
usted le acaba de retardar un año de ascenso a todos los militares de alto mando, a todos, pero él les tomó un año de ascenso. A mí me quitó un año de ascenso, se me retardó. Y él decía, es que son muchos militares. Y éramos 20 almirantes, eran 30 y 40 generales del ejército, 38 de la Guardia Nacional, ahorita hay 200, 300, 800, o sea, un desbalance total, y eso anula la jerarquía y el mando militar, la estructura militar se resquebraja, se corrompe. Entonces yo le decía a él, mire, hay demasiados coroneles, hay que buscarle la salida a esa gente porque es un factor de indisciplina interno, no trabajan, no producen y lo que hacen es echar broma. Fui a la Comisión de Defensa, Aristide Bullón, Marcico Betre Mejías, Leandro Mora, 2 veces. Y mire, aquí hay que hacer algo con la institución militar que se está resquebrajando. Hay una molestia creciente, abuso de autoridad y corrupción al más alto nivel. Los generales, como son amigos y como son compañeros de promoción y de fuerza, no hacen nada. Aquí hay que cortar en una política militar definida. En Venezuela no había política de seguridad, no había política militar. Era la que cada presidente con sus asesores desarrollaba. Caldera tenía una, Pérez tenía una, Lucinchi tenía otra, Rómulo tenía otra, Pérez 1, Pérez 2, Caldera 1 y Caldera 2, Luis Herrera. Todos tenían una política diferente y una institución como la militar no puede estar en una mesa, en una mesa de billar, esperando quién le da el toque correcto para que, o una pelota de fútbol. No puede ser. Y eso destruyó la estructura militar. Digan lo que digan, con sin golpe o sin golpe, con Chávez o sin Chávez. Y te voy a adelantar más. En el año julio del año 91, a mi regreso con el presidente de una gira, le dije al ministro Izaguirre, perdón, al ministro del Interior, ministro Izaguirre, mire, voy a pedir cambio. No aguanto más este rollo. Este es un rollo y no lo aguanto más. Me dijo, mire, almirante, no se vaya. Pero si usted considera que debe irse, váyase porque el presidente lo va a votar. Y bueno, antes que me voten, yo prefiero irme. Como ya estaba incómodo, no incómodo en mi trabajo, sino los obstáculos que tenga que estar manejando por ser militar y ser político y coordinar y aceptar las presiones que había sobre mí y los intentos de violar las disposiciones del jefe de la Casa Militar en cuanto a la seguridad, inclusive a manejar la agenda presidencial en las giras. Yo me opuse siempre a que fuera modificada. La agenda presidencial que salió del Ministerio de la Secretaría y que aprobó Pérez, esa es la que se cumple. Ningún edecán, ningún diputado, ningún senador, ningún embajador, ningún gobernador puede modificar esa vaina y no lo van a modificar. Y me opuse siempre. Yo era un policía de turno. Me disculpan lo que digo de esta manera, pero era un policía de turno. Entonces pedí mi cambio y me fui para la Comandancia Armada. Pérez me dijo, bueno, váyase. Cuando fui a la Comandancia Armada en mayo, julio del 91, me están dando un cargo subalterno por allá votado. Yo era el almirante de operaciones el contraalmirante más antiguo de la flota. A mí me correspondía un cargo de mayor relevancia. Venía de la escuela naval, o sea, una cantidad de razones. Quedé primero en el Estado Mayor Naval, y graduado en Estados Unidos, o sea, una serie de atributos técnicos profesionales. Otros también lo tenían, no eran exclusivos míos. Pero yo me daba cuenta que había una presión sobre mí. Me regresé al palacio y le dije, mire, presidente, no me voy, me quedo. Ok, quédese, caballero. En ese mes de julio, designan al ministro de la Defensa, Ochoa Antich. Yo le había dicho al presidente, como siempre le opiné, sin ningún pena, porque mi opinión era profesional, no era de intereses personales. No nombre al ministro porque no tiene la capacidad para ser ministro. Siempre ha sido el último en su promoción. Llega a usted por la familia presidencial y la familia que ustedes conocen desde Rubio a esa familia. Ha armado un chiquero en el ejército con chismes anónimos
de 6 meses de desprestigio a las esposas de algunos oficiales, a su misma esposa, el general Santiago Ramírez, el general Peñalosa, varios generales. Y usted no saque a esa gente del poder, nombre un contraalmirante o un general de brigada. Sáquelos, presidente, por la salud institucional. ¿Me escuchó? Nombró Ochoa. Cuando lo nombra, yo fui a hablar con él. Lógicamente, porque yo tenía libertad de decirle, bueno, yo asumí una libertad que es la lealtad que yo siempre he tenido presente. Le dije, mire, presidente, ¿y por qué usted nombró a Ochoa y no nombró a Santiago? Porque Santiago es un inmaduro. Bueno, y Ochoa, ¿quién es el presidente? Es un cero a la izquierda en el ejército. Nadie lo respeta. Lo nombró. Cuando Ochoa va a recibir cargo, yo me acerco a Ochoa, haciendo de tripas corazón, y le digo, ministro, tenemos un problema de seguridad de Estado. El país está invadido por la frontera occidental con las guerrillas, el narcotráfico y el secuestro de ganaderos y asesinato de soldados en los puestos fronterizos. Yo pienso que el ejército se debe desdoblar, fortificar la frontera y asumir funciones antinarcotráfico, porque esa es una amenaza para la sociedad y nos están infiltrando drogas en la juventud y hay que tomar medidas. Las Fuerzas Armadas no son policías, eso le corresponde a otro. Somos la institución de seguridad de Estado y en la frontera la presencia del Estado está en los cuarteles, no está en las gobernaciones, no está en los partidos, no está en los alcaldes. No habían alcaldes cuando eso es nombrado. Está en la institución militar. No me hizo caso. Hizo presión para que me quitaran el regimiento, para que me quitaran el comando del regimiento, que eran 1.200 soldados en seguridad presidencial y de la familia y de quien espere designara. Voy a la COPERE y le digo, mire, presidente, el ministro de la Defensa se quiere tomar el regimiento, pasarlo a la orden del ejército y dejarme aquí solamente un almirante con 8 edecanes. Un almirante no necesita, para 8 edecanes no hace falta un almirante, que puede ser un capitán de fragata, un teniente coronel. Y yo aquí sobro en grado, estoy más preparado para otras cosas. Yo prefiero irme. Yo no, quédese tranquilo. Espere. Él siempre me escuchaba. No sé si se molestaba, pero siempre me escuchaba. O por lo menos no me lo decía. Entonces llamó al ministro en mi presencia y le dijo, ¿qué es lo que usted está pretendiendo hacer con la casa militar? Porque usted quiere quitarle el regimiento al almirante. No vuelva a actuar de esa manera. No acepto que usted se meta con la casa militar. La doctora Beatriz Rangel me mandó una comunicación para sacarme de la oficina de la casa militar y mandarme para el sótano. Yo fui a hablar con el presidente. Mire, presidente, el jefe mío aquí es usted. A mí la palabra jefe no me gusta, pero la autoridad aquí, el presidente es usted. ¿Por qué la doctora Rangel, el ministro de la Secretaría, me está mandando esta comunicación para que me mude de mi oficina? ¿Cómo? La llamó y en mi presencia le dijo que no moviera a la casa militar. Ella era ministra de la Secretaría, tenía una autoridad en el palacio compartida conmigo porque lo mío era la seguridad presidencial y teníamos que coordinar muchas cosas. Después mandó un general a que yo le entregara el regimiento oficialmente. Le dije, mire, dígale al ministro que venga él a quitarme el regimiento. Yo no le entrego este regimiento a nadie. Y empezaron los roces con el ministro. Llegó un momento que yo ni los saludaba ni los recibía en el palacio, que era una de mis tareas, recibir a generales y almirantes que iban al palacio. No lo recibí y se lo di al presidente. Presidente, no lo recibo más. ¿Por qué? Porque es un grosero y abusa de autoridad. Está empeñado en aislarme a mí como jefe de la casa militar. Yo eso no lo acepto, prefiero irme, presidente. Yo no, quédese tranquilo. En diciembre, yo recibo una invitación para ir a Europa. Diciembre del año, hubo muchos problemas con el ministro. En diciembre, yo recibo una comunicación para ir a Europa.
Un amigo mío me invita y bueno, yo en diciembre lo paso con la familia, pero bueno, Carratú, para que descanse, estés aquí en España una semana y después te vas. El presidente me autorizó que me fuera. Y yo, bueno, sí, váyase, no se preocupe. Yo lo voy a pasar en Chile, me dijo. Pero yo no decidí ir a esa visita. Me quedé, intuitivamente me quedé. El golpe militar estaba preparado para el 17 de diciembre de 1991, con anuencia de muchos generales y almirantes, de los partidos políticos, de una cantidad de personas, empresarios, medios de comunicación que estaban destrozando al gobierno de Pérez. La novela Por estas calles, Alfredo Peña, José Vicente Rangel, el canal de Venevisión, el canal de Televen, algunos medios de comunicación radiales, la prensa escrita. Yo hacía un dossier diario y se lo llevaba al presidente de lo que yo veía que lo afectaba. Y la carpeta fue creciendo a un momento que yo le llevaba más o menos 200 páginas de noticias que tenían que ver con su gobierno y la Fuerza Armada y el Golfo de Venezuela y una cantidad de situaciones creadas para desestabilizar. Pero me escuchaba y no me decía más nada. También déjemelo por aquí, tal y que sé yo. Hasta que el 6 de enero Pérez reemplaza al Consejo de Ministros. Reúne el Consejo de Ministros, lo despide a todos, lo despide en el Palacio. Inmediatamente después entran 14 personas más designadas por él, que eran los ministros que permanecían en los cargos y los ministros nuevos. En ese cambio introducen al doctor Ávila Vivas. El doctor Izaguirre, con quien tuve una relación personal muy abierta, muy clara, me entendió muchas de las cosas que yo le decía y me da la razón. Me dijo, Carratú, yo no aguanto más, estoy como tú, me voy. Y se fue. ¿Cuándo se fue? Porque hacen el reemplazo. Me dice, sigo a tu orden, cualquier cosa me llamas, que yo te voy a dar mi opinión. Doctor Izaguirre. Ese mismo día, 6 de enero, el presidente convoca en la tarde un gabinete de seguridad. En ese gabinete están el presidente, ministro del Interior entrante y saliente, alto mando militar, ministro de la Defensa, comandantes de policía, directores de IECI, PTJ, Policía Metropolitana y algunas otras personas invitadas que eran asesores de seguridad del presidente. Para mí era que eran agentes de inteligencia, amigos del presidente. Éramos como 20 personas. Antes de comenzar ese gabinete de seguridad, el general de división Heinz Aspurra, fallecido, director de la DICIP, le dice, presidente, quiero darle una opinión antes de que comience el gabinete. En este sobre está una conspiración que hay en el Fuerte Tiuna, el ejército, detectada por mis agentes de inteligencia y mi servicio de búsqueda interior en varias partes del país. Pero como yo no puedo ingresar a las unidades militares porque esa es potestad del ministro de la Defensa, aquí le entrego el informe. Y el general Heinz le entrega un sobre de Manila al presidente. El presidente, sin abrirlo, eso es el 6 de enero del año 92. Sin abrirlo, se dirige al ministro de la Defensa, que lo tenía a su izquierda, y al general Rangel Roa, que lo tenía a la izquierda del ministro. Dice, mire, ustedes dos me averiguan exhaustivamente esto. Yo no quiero seguir escuchando rumores de golpe y complicidades en el ejército. Usted es el ministro y usted es el comandante del ejército. Me resuelven este problema. Si no, tendré que tomar medidas. Eso se lo dice el presidente a ellos dos, en presencia de todos. Yo estaba también. Bueno, pasó el asunto. Era el viaje para Europa, para Davos, el agite de fin de semana, pero se muere el hijo, el hermano del presidente en ese interín, 27, 28 de febrero, perdón, de enero. Y Pérez me dice, voy a ir para San Cristóbal a las exequias de mi hermano. Y nos vamos en el avión.
El ministro de la Defensa se colea, Ochoa, y se colea con la esposa. No estaba invitado. Y le digo, mire, presidente, el ministro no está invitado y la agenda se respeta. En el avión se embarcan lo que estén en la agenda que usted designa y que usted me aprueba a mí. Él no está. Dice, almirante, déjelo que suba al avión. Él es andino y seguramente quiere que lo vean en los Andes. Y no, presidente, él lo que quiere es aparecer con usted en los Andes. ¿Por qué razón? No tengo ahorita nada, pero no tengo nada positivo de ese viaje del ministro en el avión presidencial. Fue él con su esposa. Al llegar a San Cristóbal, el presidente me dice, me voy para Rubio, me voy solo. Y yo acompaño al presidente hasta el helicóptero que lo va a llevar Rubio con un edecán. Y se intenta subir a bordo del helicóptero el ministro. Y yo le paro al ministro la intención y le pongo el brazo mío derecho en el pecho y le digo, usted no va, ministro, va el presidente solo. En el aeropuerto de La Fría, en la rampa de despegue de los helicópteros. El presidente se voltea y le dice a Ochoa, el almirante tiene razón, yo voy solo. Y se va. Yo quedé incómodo porque en la pista nos quedamos, él y yo. Él cogió por un lado, yo cogí por otro lado. Ya ahí están rotas las relaciones definitivamente con el ministro. Eso es enero del 92. Regresamos con el asunto del muerto. Bueno, llegamos Pérez me dijo que iba para una corrida de toro. Yo le mando a reservar el palco presidencial con un edecán y le digo al edecán, a ese palco no entra más nadie, solamente el presidente. Y si él viene con algún acompañante, entra ese acompañante con él, un ministro, el embajador, el gobernador, etc. Sorpresa que el palco presidencial está ocupado y lleno por amigos del general Ochoa y el general Ochoa. Pérez no tenía puesto en el palco presidencial. Yo le digo al edecán, oye, la culpa es tuya, ¿vale? ¿Cómo es posible que te dé la orden que custodien el palco y el ministro bueno, pues el ministro, no, pero tú eres el edecán del presidente, tú tienes una orden mía y la orden mía es la orden del presidente, tienes que respetarla. Y Pérez se fue para otro palco de la familia Padilla allá en los Andes tranquilamente. Y el coño, que hay una cosa rara, el presidente está perdiendo autoridad o este ministro lo está usurpando. El ministro hacía relaciones públicas con los oficiales, le entregaba tarjetitas y le daba ayudas económicas. Comprobado por mí. Antes de eso, en la gira a la despedida de año para Barquisimeto, el general Bajares, que era jefe de bienestar del ministerio, le dice al almirante Daniels y al general Ochoa, ustedes están conspirando contra el presidente. Ustedes están dando pasos bien delicados y difíciles. Yo estaba presente. Cuando me voy a sentar, después que escuché eso, nos estamos sentando porque el avión iba a despegar, el general Maya de la Guardia me dice, Carratú, hay un movimiento para sacarte de la casa militar. Cuídate mucho, porque Ochoa te quiere sacar de la casa militar y está inventando cosas tuyas. Yo sé que no son ciertas. Eso me lo dice el general Maya, comandante de la Guardia. Claro, esa cantidad de cosas iban aumentando y reforzando mi carapacho. Y yo estaba acostumbrado a lidiar en un combate silente ahí con estas autoridades y políticos, los Shelley y los de Valencia, los problemas. Y entonces el presidente me pone a la orden a Alfredo Ledesma para que me ayude en la parte política porque yo no conocía a los políticos. A Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, perdón. Y lo llama a su despacho y le dice, mire, póngase a la orden del almirante para que usted colabore con él en la designación de las personas que me van a acompañar en la gira y por qué me van a acompañar. Bueno, yo le llevaba la lista a Pérez de las recomendaciones de Ledesma y Pérez me las tachaba todas. ¿Quién le dio estos nombres? Bueno, el doctor Ledesma. No, bórrelo, no van. Bueno, infinidad de cosas
de gente que se coleaba en el avión presidencial, generales, diputados. Pérez Viva se coleó 3 veces y tuve que bajar el avión del avión presidencial. Bueno, el comandante de la brigada de Selva, algunos generales de aquí de Caracas iban a Miraflores a pedir ascenso, coroneles, tenientes coroneles, que yo los ascendiera. Yo no tengo por qué aquí ascender a nadie. Eso era un volumen, una erosión diaria de mi trabajo, tratando de mantener una imagen presidencial, porque yo, aunque no era presidente, yo actuaba y decidía en atención a la imagen del comandante en jefe en lo militar y del presidente en lo civil. El mejor momento para tomar una póliza de seguros fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser muy tarde. Tu asesor Gustavo te enseña que en los Estados Unidos estar asegurado es mandatorio y te ayuda a estarlo. Seguro de salud, Obamacare, Medicare, cobertura odontológica y oftalmológica, seguro de vida, de retiro o de viajes. Tu asesor Gustavo está en los Estados Unidos para que estés seguro. Llama hoy a tu asesor Gustavo. Recuerda que mañana puede ser muy tarde. Bien, el vicealmirante nos ha dejado claro que el tema del golpe era largo y era importante. El golpe no fue una casualidad y ya el vicealmirante sabía que, o mejor dicho, fue testigo de que en diciembre del año 91, el 17 de diciembre de 1991, es decir, 2 meses antes o mes y medio antes del 4 de febrero, se había abortado una acción militar. Estamos hablando evidentemente de situaciones bastante escabrosas. Estamos hablando de que todo lo que hacía Carlos Andrés Pérez estaba siendo cercanamente vigilado por quienes estaban atentos para derrocarlo. Queda la gran duda en la mente de todos cuando vemos esto de un hombre como Carlos Andrés Pérez, con toda la sagacidad y la audacia que mostraba políticamente y su incapacidad para atajar lo que venía ocurriendo y lo que terminó explotando el 4 de febrero. Yo creo que eso es algo importante. Sin embargo, también yo debo decir, y esto es, por supuesto, a título personal, y no pretendo comprometer con esto ni al vicealmirante Mario Iván Carratú ni a nadie más, pero yo quisiera saber por qué tanta gente que estuvo allí el 4 de febrero se ha negado a contar las cosas que ocurrieron. Al menos inclusive dando su opinión, porque muchísima gente puede estar en desacuerdo. Pero, por ejemplo, Virgilio Ávila Vivas. Virgilio Ávila Vivas, quien era el ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Carlos Andrés Pérez, debería hablar y contarnos qué fue lo que pasó esa noche y qué era lo que había allí. ¿Por qué no lo hace? Todavía está por ahí. He sabido de él. No da entrevista. Hay cosas que no explica. Pero bueno, por poner un ejemplo, el señor Jesús Carmona, estrecho colaborador de Carlos Andrés Pérez, quien fue quien permitió que Hugo Chávez entrara a Miraflores e inclusive lo protegió. ¿Por qué no echa el cuento, señor Carmona, de las razones por las cuales usted se dejó infiltrar por Hugo Chávez? ¿O es que acaso no fue una infiltración, sino una colaboración? Por ejemplo, debería explicarlo. Pedro Remigio Rangel Rojas, ¿qué te pasa que no se te ve? ¿Por qué nunca has explicado eso de que el componente a tu mando, el ejército, se alzara de la forma como se alzó y tú no sabías nada? Rommel Fuenmayor, general del ejército, era uno de los edecanes del presidente Pérez esa noche y además cuñado de Arias Cárdenas. Quisiéramos saber cuál es su posición al respecto de todos estos temas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sabía usted? ¿Qué vinculación tenía usted con su cuñado? ¿Era usted el infiltrado o el infiltrado era él? Esas son cosas que hay que plantear. ¿Cuándo nos va a echar el cuento, por ejemplo, Michael Moreno, actual magistrado del Tribunal Supremo? ¿Cuándo nos va a contar cómo fue eso de su trabajo como escolta civil de Carlos Andrés Pérez? Es una historia que le debería contar, ¿no?
El para entonces alcalde de Caracas, Claudio Fermín, ¿por qué nunca ha hablado del 4 de febrero? Y de la famosa acusación según la cual en el momento en que estalla el golpe, él se fue y se metió en una embajada. Nunca ha hablado de eso, Claudio Fermín. Tanto que habla y de esas cosas no habla. Eduardo Fernández, ¿por qué no nos explica cómo hizo usted para llegar tan rápido a Venevisión antes de que el presidente hablara? Porque después que el presidente habló, todo el mundo sabía que estaba allí, pero usted llegó antes que el presidente hablara. ¿Cómo se enteró? ¿Quién le dijo? Una buena pregunta. Hay una serie de personajes que andan por allí todavía y que ninguno ha hablado sobre esto. No solamente que no han hablado, sino que se niegan a hablar. Se niegan terminantemente a hablar. Uno los busca y no se esconden. No sé, no, ¿quién es usted? No, yo no estoy interesado. No, se pierden. Pero bueno. En el siguiente segmento vamos a ahondar con el vicealmirante Carratú sobre el elemento sorpresa. Sorprendieron al vicealmirante Carratú. Fue sorprendido el aparato de defensa del presidente ese día. De eso continuaremos hablando en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Programa especial del 4 de febrero con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está